Muy buena gente, en esta ocasión vamos a estar hablando de las reacciones de los alquenos. Los alquenos, como hemos hablado del capítulo anterior, el número 7, son estructuras que tienen un doble enlace, tienen un enlace pi, el cual no es tan fuerte como un enlace sigma. Entonces es muy fácil el abrir este enlace o hacerlo reaccionar porque cuando hay presencia de electrófilos, estos electrones podrían interaccionar con los electrófilos. Entonces, por lo general vamos a tener lo que son adiciones electrofílicas. Vamos a ver algunos ejemplos de las reacciones más importantes, pero yo diría que lo más importante de este capítulo es entender la dirección a través del mecanismo donde es que ingresan esos electrófilos. Y para eso, bueno, conforme vamos viendo los ejemplos, voy a ir utilizando sustratos que me permitan, que me ayuden a explicarles cómo es la dirección en la que entran, porque pueden ser reacciones que sean específicas en el ingreso de uno u otro lado del alqueno. Entonces, vamos a proceder entonces con las reacciones, empezando por la de adición de haluros de hidrógeno a un alqueno. Esta es la primera reacción que vamos a analizar, que es la reacción de adición de halogenuros de hidrógeno. En este caso estoy tomando como ejemplo el bromuro de hidrógeno. Esta es una reacción en la cual voy a utilizar este alqueno, el cual no es simétrico, para entender una regla que se denomina la regla de Markovnikov, la cual de aquí en adelante va a ser bastante relevante en todas las reacciones que vayamos a realizar. Entonces, el doble enlace es el que en este momento se va a abrir porque el electrófilo, que en este caso hay que identificar en el halogenuro de hidrógeno, que el bromo es parcialmente negativo por la gran cantidad de electrones que tiene. Por ende, la parte opuesta de este compuesto es parcialmente positiva, forma un dipolo. Entonces, el alqueno como tal va a ser atraído por la parte positiva. Y entonces, este par de electrones va a abrir de tal forma de que va a adicionar ese hidrógeno como primer paso. De hecho, este es el paso limitante, es el que requiere mayor energía y va a formar un intermediario. Entonces, el intermediario, que es el que yo siempre he recomendado mucho el análisis para entender qué es lo que va a pasar posteriormente, abre acá el doble, el par de electrones para formar un enlace con el hidrógeno y va a formar un carbocatión. Ahora, el detalle aquí es que este par de electrones puede abrirse para acá, o sea, de esta forma, hacia este carbono, y formar un carbocatión aquí, porque entonces estaría formando el enlace entre este carbono y el hidrógeno. Al utilizar este carbono, los dos electrones para formar el enlace con el hidrógeno. De esta forma, este carbono le estaría quitando un electrón a este otro y lo dejaría positivo. Pero también pudiera hacerse de la otra manera, en que este carbono jale los dos electrones y este carbono forme el enlace con el carbono hidrógeno. O sea, formando el carbocatión aquí. Entonces, tengo esas dos posibilidades. Tendría la posibilidad que dije primero, donde el par de electrones queda con este carbono, forma el enlace con el hidrógeno y el carbocatión se forma aquí. O la otra posibilidad era que el otro carbono, este que está aquí, es el que jale los dos electrones, forme el enlace con el hidrógeno y el carbocatión se forme acá. En este punto es donde tenemos que analizar cuál es el intermediario más estable. El intermediario es un carbocatión que en el primer caso es terciario, en el segundo caso es secundario. Por ende, la formación del primero es la que va a predominar sobre este otro. Y entonces, ya que vamos analizando que este no se va a formar prácticamente, puede que se forme, pero en una mínima cantidad, vamos ahora a ver qué pasó con el bromo. Este par de electrones entonces formó el enlace con este hidrógeno y el par de electrones que enlazaba el hidrógeno con el bromo, pues van a quedar con ese bromo, formando un radical bromuro. Y este radical bromuro
signo negativo. Cuando se encuentra con el carbocatión, pues perfectamente le va a ceder uno de sus electrones para formar un enlace con ese carbocatión. Entonces vemos que es una reacción de adición. Y entonces, aquí ya podemos ir dibujando lo que nos va quedando de producto. El hidrógeno lo voy a colocar en verde igual como lo tenía. Y ahora el que nos está dando el nuevo enlace es el bromo al ceder uno de sus electrones. El electrón como tal lo está cediendo el bromo, entonces su carga pasa de ser negativa a neutra, y este que faltaba o le hacía falta un electrón pasa de su carga positiva a una carga neutra, y vemos que entonces tenemos el producto de adición sobre el intermediario más estable formado por el carbocatión. Eso se le conoce como el producto Markovnikov, porque fue un científico ruso el que propuso esta teoría y la llevó la probó en el laboratorio. Entonces, esta es la primera edición que estamos conociendo. Voy a aprovechar de una vez para comentarles que esta misma adición se puede hacer, pero agregándole un poquito de peróxido. Y entonces esta es la segunda reacción que vamos a discutir en este mismo video. Esta adición va vía radicales libres, porque recordemos que cuando usamos peróxidos, vamos a agregarle aquí el mismo compuesto, vamos a agregarle bromuro de hidrógeno, pero vamos a ponerle un poquito de peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno ya lo conocemos, lo hemos visto en el capítulo número 4, que los peróxidos son muy buenos para generar radicales. Y entonces este compuesto, que lo voy a poner, lo voy a dejar aquí tal vez, lo primero que hace un peróxido es formar radicales. Y estos radicales, como tal, es muy factible que generen esta segunda reacción en presencia de HBr. Ellos así inicialmente, con el alqueno, muy difícilmente van a reaccionar por las entalpías de formación de enlace, que esto también ya lo habíamos discutido en en el capítulo número 4. Este peróxido que formamos aquí lo vamos a poner a reaccionar con el ácido bromhídrico, bueno, en este caso bromuro de hidrógeno, y entonces se da una reacción por radicales, media flecha, media flecha, media flecha. Entonces vemos que se forma agua, ¿verdad? Aquí, donde entonces este hidrógeno se trae un electrón que forma un enlace con este electrón del OH, y entonces se forma agua. Y aquí queda una especie radicalaria que voy a ponerle solo uno de los electrones que tiene, ¿verdad? El electrón desapareado. Este radical bromo es el que ahora va a reaccionar con el alqueno. Y entonces va a reaccionar de una forma de radicales libres. Entonces, aquí volvemos a hacer la pregunta de cómo se va a formar el mejor intermediario radicalario. Porque este bromo puede venir, de hecho va a utilizar ese electrón para formar un enlace acá y va a quedar un radical ahí. Pero ese radical, digamos, el enlace con el bromo puede darse aquí o puede darse acá, formando el radical en la posición contraria. Entonces, tenemos dos opciones, como lo vimos anteriormente. Podríamos formar el radical aquí, colocando el bromo en esta posición. O podemos hacer que el radical se forme aquí, ingresando el bromo en esta posición. ¿Cuál radical es más estable? ¿Uno secundario o uno terciario? Por supuesto que el terciario. Entonces acá, esta no va, ese intermediario es menos estable. Y entonces, en esta posición, con este radical, va a venir una nueva molécula de HBr, donde este hidrógeno va a tomar un electrón del enlace para formar un enlace con ese electrón que quedó solo ahí, el radical carbono, y el electrón que queda con el bromo va a formar otro ion bromo, otro radical bromo, perdón. Ese radical bromo va a reaccionar con otra molécula de alqueno. Y entonces veamos, voy a colocar aquí el resultado final, que es lo que me está quedando. Me está quedando
que en esta posición tenemos el bromo y aquí el nuevo enlace que se va a formar es con el hidrógeno. Y entonces vean qué interesante. El bromo queda en la posición opuesta de donde quedó cuando lo hicimos sin radicales, o sea, cuando lo hicimos sin peróxido. Entonces esto me lleva a que este producto, cuando utilizo peróxidos, es un producto que va en contra de lo que en teoría dice Markovnikov por el resultado que está dando, no por el mecanismo, porque el mecanismo está acorde con buscar el radical más estable. Sin embargo, el bromo termina en una posición que cuando usted lo ve de principio a final, como que parece que no es la posición más estable porque es el carbono secundario en lugar del terciario. Eso es un producto que se le denomina producto anti-Markovnikov. Entonces, nosotros nos vamos a estar moviendo aquí en este capítulo con productos Markovnikov o anti-Markovnikov, dependiendo del intermediario que se esté formando. Entonces, para estas dos primeras reacciones, si la adición de bromuro de hidrógeno se hace sin peróxido, ¿verdad? Se hace de una forma normal, el producto es Markovnikov porque el intermediario es un carbocatión. Y en este caso ingresa primero el hidrógeno y luego ingresa el bromo. Por otro lado, si a esta reacción le agregamos un poquito de peróxido, entonces el peróxido me crea un radical bromo, que es el que interacciona primeramente con el alqueno, a diferencia de acá, que era primero el hidrógeno. Aquí el primero que interacciona con el alqueno es el bromo. Entonces me genera un radical terciario en la posición opuesta de donde teníamos el carbocatión acá, perdón, en la misma posición donde teníamos el carbocatión acá, pero con la posición opuesta de la posición del bromo, ¿verdad? Porque ahora entra el hidrógeno en la posición contraria y me crea entonces el producto antimarcónico. Entonces, como inicio, esta es la primera reacción que vamos a estar, las dos primeras reacciones que vamos a estar discutiendo.